decimos cosas. Por ejemplo, yo digo, ay, Mónica tiene el pelo largo, ya la estoy describiendo. La descripción justamente consiste en eso, ¿no es cierto? En hablar de una persona o de una cosa y darle adjetivos, calificarla de cómo es. Hay distintos tipos de descripciones, ¿no? Yo en especial hice una descripción de Juan 8, del capítulo 8, del versículo 1 al 11. Es el de la mujer adúltera que la llevan a los pies de Jesús. Entonces, bueno, les voy a leer lo que describí. Lo importante de la descripción es que ustedes sin conocer esa historia tendrían que tratar de sentirla, ¿no es cierto? De realmente, sin conocer el objeto, la persona que nosotros estamos describiendo, es como si realmente lo hubieran conocido o lo hubieran visto. Eso es en esencia una descripción. Bueno, era el atardecer, ya oscurecía, y después de un largo día de enseñar su palabra y de llevar a cabo su obra en el templo, cansado y fatigado, Jesús se fue de Jerusalén al Monte de los Olivos, buscando en la tranquila campiña el lugar conveniente para su refugio. O quizás lo hizo por no tener allí ningún amigo con la amabilidad o el coraje suficiente para darle posada por una noche. En cambio, sus perseguidores, los escribas y fariseos, sí que tenían sus espaciosas y lujosas casas, donde la comodidad reinaba y los sirvientes calmaban todas sus necesidades. Al otro día, siendo aún de madrugada, cuando el sol apenas asomaba con un color rojizo intenso, se despertó Jesús y, diligente como siempre después de orar a su Padre, apresuró sus pasos. Se presentó de nuevo en el templo, que se levantaba majestuoso por encima de la ciudad, dándole su carácter religioso. Allí se sentó, como quien enseña con gran autoridad y competencia. Su rostro resplandecía transmitiendo paz, sus ojos irradiaban serenidad, ternura, confianza, todo lo necesario para que el pueblo buscara afanosamente escuchar sus enseñanzas y prédicas. Fue entonces cuando se hicieron presentes con su porte de autosuficiencia, vestimenta impactante, barbas cuidadosamente recortadas, ungidas y perfumadas, los escribas y fariseos. Ellos siempre halagados o temidos, evitados o adulados, considerados como reverencia o ridiculizados, con todo el poder, no solo eclesiástico, sino también político. Celosos de sus costumbres y altaneros por naturaleza, trajeron ante Jesús una mujer afligida y avergonzada, como quien sabe lo que le esperaba por haber sido descubierta en adulterio, ya que para la ley judía se merecía ser apedreada hasta la muerte. Los escribas y fariseos la traen hasta Jesús y la ponen en medio, a la vista de todos, y como dejándola al juicio de Cristo y no al del Sanedrín, que era el tribunal competente en estos casos, pero con esto trataban de poner en aprietos al Señor. En forma prejuiciosa y ostentosa, exponen a Jesús el cargo contra la mujer que yacía tirada en el piso, llorando amargamente en su interior, con su rostro desencajado y afligido. Con la soberbia que los caracterizaba, y como si en verdad fuesen celosos contra el pecado, se dirigen abiertamente a Jesús, llamándolo irónicamente maestro, cuando el día anterior habían sostenido que era un engañador, y le preguntan qué se debía hacer con esta mujer. Pero el Señor sabía que lo único que buscaban era tentarlo para poderlo acusar de ir contra la ley de Moisés. Este tú, pues que dices, podría haberse transcribido por un tú, que pretende ser un maestro enviado por Dios 3 veces santo y que enseña nuevas leyes, supuestamente más elevadas que las que existen. ¿Qué dices en este caso perverso y tan notorio? Su pregunta no era sincera, por lo tanto, su respuesta debía ser especial. Jesús, inclinado hacia el suelo, como distante y pensando seguramente que los que son indulgentes con sus propios pecados son severísimos con los pecados ajenos, extendía su dedo y escribía en la tierra. Él parecía no escuchar, lo que ponía más insistentes a los escribas y fariseos. Entonces, lentamente se enderezó y sin precipitarse miró a todos con sus ojos que denotaban autoridad, porque no solo los oía, sino que leía también los pensamientos de sus corazones, y dictó su sentencia. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Sabiendo que los dejaría sin palabras y lleno de vergüenza, volvió a inclinarse para seguir escribiendo en ese suelo arenoso y polvoriento de Jerusalén. Y allí,
quedarían las huellas de sus pensamientos sin ser registrados. Por su parte, los fariseos y escribas quedaron como fulminados por las palabras del Señor, y sin emitir el más mínimo reproche, se fueron alejando del lugar a medida que la conciencia de los sanos les pesaba, no porque estuvieran sinceramente avergonzados de sus pecados, sino porque no les agradaba permanecer por más tiempo con la conciencia descubierta delante del pueblo y del propio Jesús. Abandonando el campo de batalla por los demandantes, solo quedó la mujer temblando, turbada por lo que había pasado y con lágrimas en sus ojos, mirando a ese hombre que se enderezaba nuevamente para preguntarle dónde estaban sus acusadores. De esta manera, imprimir mejor en el corazón de ella el perdón que iba a conceder. Ella, humildemente, se dirige a Jesús con todo respeto llamándolo Señor, y el juez supremo dictó la sentencia: tampoco yo te condeno, vete y no peques ya.